Shalom Ajín, Shalom Javerín, bienvenidos mis amados Ajín, mis amados amigos en las naciones, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Aquí con ustedes el Aj Yohanan en los fundamentos de la Torá. Vamos a estar llevando la parasha Bet Shalach. Esta parasha, mis amados Ajín, está en Shemó, capítulo 13, verso 17, hasta el capítulo 17, verso 16. Amén. Aquí, mis amados ajín, en esta parashá de Bexalá, tenemos la Jactará, Shoptín, Jueces, capítulo 4, verso 4, y también Jueces, capítulo 5, verso 31. Más bien es todo corrido. Jueces 4, verso 4, hasta Jueces, capítulo 5, verso 31. Lectura sugerida del Brit Hadashah para la parashá Bexalá. Tenemos Lucas capítulo 2 verso 22 al 24. Tenemos también Yohanan, Juan capítulo 6 verso 25 al 35. Y Yohanan, Juan capítulo 19 verso 31 al 37. Tenemos Primera de Corintios capítulo 10 verso 1 al 13. Segunda de Corintios capítulo 8 verso 1 hasta el verso 15. Tenemos Apocalipsis capítulo 1 verso 4. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemizmotav betzivanu laxov bedivrei Torah. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de la palabra de su Torah. Mis amados Sajín, Bek Shalah significa cuando envió. Cuando envió. Mis amados Sajín, el Todopoderoso condujo a Israel por el desierto, también por el mar de Sur, evitando pasar por tierra de los filisteos. Con ellos fueron llevados los huesos de Joseph. El Todopoderoso guiaba de día como una columna de nube y de noche como columna de fuego. El Todopoderoso dice a Moshe que acampen en un lugar en el cual los egipcios creerán que están encerrados. El corazón de Paró será endurecido para seguir a los Benei Israel. Paró decide perseguir a los Benei Israel con todos sus capitanes. Israel se da cuenta y tuvo temor y clamó al Boreolán. Moshe conforta al pueblo y le es dada la orden de el Todopoderoso de alzar su vara, extender su mano sobre el mar y dividirlo, para que pasen por él los Benei Israel. Aquí los egipcios lo seguirían, pero sabrían que él es el Todopoderoso. Moshe extendió su mano sobre el mar y éste se dividió. Y los Benei Israel pasaron y fueron seguidos por los egipcios, pero el Todopoderoso trastornó su campamento y quitó las ruedas de sus carros. El Todopoderoso ordena a Moshe extender su mano nuevamente sobre el mar, después de lo cual los egipcios que le seguían murieron, sin quedar uno. Y después de esto el pueblo temió y creyó en Elohim. Y Moshe, y también por ello Moshe eleva canto al Todopoderoso, en el que reconoce su majestad y su poder para salvar a Israel y en el que relata los hechos en los que murieron los egipcios. También en el canto de Moshe anticipa el temor de las demás naciones cuando Israel entre a la tierra prometida. Miriam, su hermana, también cantó y las mujeres le seguían. El pueblo anduvo 3 días sin hallar agua, aunque después encontraron un lugar donde las aguas eran amargas. Por ello murmura contra Moshe, quien clama al Todopoderoso, y el Todopoderoso le muestra un árbol que fue echado a las aguas.
y así se endulzaron. Allí fue probado Israel, a quien el Todopoderoso dijo que si guardaban sus estatutos, ninguna enfermedad enviada a los egipcios les tocaría. En el desierto de Sin, el pueblo murmuró contra Moshe y Aharón por causa del hambre. Y el Boreolán entonces dijo a Moshe que haría caer pan del cielo, el cual sería recogido diariamente. El sexto día se debería recoger doble porción. Moshe le dice al pueblo que serán alimentados con carne y pan. Por lo tanto, así por la tarde vinieron codornices al campamento y cayó rocío del cielo, que era el pan para comer. Todos recogieron según habrían de comer. Quienes recogieron más vieron cómo se descomponía y adquiría mal olor. El sexto día recogieron doble porción y el Todopoderoso les dijo que el día siguiente sería Shabbat, por lo que el sobrante podría guardarlo o cocinarlo y este alimento no se descompuso. Se estableció que nadie podría moverse de su lugar el séptimo día, porque es Shabbat, día de reposo. El pan del cielo fue llamado man o manaj, del que se debería guardar una porción como testimonio para las futuras generaciones. El pueblo volvió a clamar por agua, por lo que Moshe le habla al Todopoderoso, quien le dice que golpee una peña en Orén, y de esta manera saldrán las aguas. Moshe así lo hizo. Amalek vino a pelear contra Israel, por lo que Moshe comisiona a Yahoshua para hacerle frente. Moshe, Aharón y Hur subieron a la cima del monte y cuando Moshe tenía su mano arriba, Israel prevalecía. Y si abajo, Amalek prevalecía. Como Moshe se cansaba, pusieron una piedra abajo de la mano o de las manos de Moshe y así venció Israel. Nuestro pueblo tendrá guerra con Amalek por todas las generaciones. Así que acompáñeme en esta lectura, en este resumen de la Parashá Bet Shalom. Con ustedes el Aj Yohanan. Usted puede encontrarme en YouTube como Yohanan Gutiérrez, en Spotify como Los Fundamentos de la Torá y en iBooks como La Responsabilidad Humana. También puede encontrarme en las redes sociales allá en YouTube, en Atalaya de Yuhei Bajei, y también me puede encontrar como Yohanan Gutiérrez, me puede encontrar también como Beit Torah. Amén, así que continuamos. También tenemos un grupo de WhatsApp. Puede escanear los códigos de barra que están en algunos videos o en algunas fotos de portada. Ahí encuentra el código de barra. Escanéelo con su teléfono y automáticamente lo dirigirá al grupo de WhatsApp. O si no, también puede mandarme un mensaje al 503-756-4900. Y yo a la brevedad posible le contestaré o lo agregaré al grupo de WhatsApp. Amén. Shalom y bienvenidos todos. Comenzamos. Capítulo 13, verso 17. Y sucedió que cuando paró dejó ir al pueblo, Elohim no los guió por el camino de la tierra de los Pelistín, ya que era cercana, porque dijo, Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Misraín. Aquí Misajín paró, dejó ir al pueblo con el fin de que no volviera. En el capítulo 9, verso 28, capítulo 11, verso 1, capítulo 14, verso 5, el Boreolán no puede hacer nada ilegal, nada injusto. Y por esto era muy importante, mis amados, que la salida fuera hecha
con el consentimiento de Paró. Si no hubiera sido un hurto, un acto ilegal. Y el Todopoderoso no es un ladrón ni un mentiroso. Él no puede quebrantar su propia Torá. La Torá es la expresión de su carácter. Por lo tanto, mis amados, si quebrantase uno de los misbo, dejaría de ser el que es el Elohim, ¿sí? El Todopoderoso. Mis amados, Ajín Elohim no los guió por el camino de los Pelistín porque era corto. La razón fue que habría sido fácil para el pueblo volver a Misraín y había que evitarlo de toda forma. Hay varias razones por las que Hashem no quería que no entraran en el territorio de los Pelistín. Número 1. Si los Pelistín atacan, los temerosos de los hijos de Israel querrán volver a Misraín, según Rashi. Número 2. Por el pacto de Shalom que hubo entre Abraham y Abimelech, los hijos de Israel no podían atacar a los Pelistín, como está en Bereshit 21. Número 3. Basado en Primera de Crónicas 7, verso 20 y verso 21. El Midrash dice que una gran parte de la tribu de Efraín salió de Misraín antes de tiempo y fue atacado por los Pelistín. Sus huesos estaban regados por ese camino y constituirían una visión horrorosa para los hijos de Israel, de manera que podrían perder el ánimo y volver a Misraín. Las palabras que dicen cuando vea guerra pueden ser interpretadas de esta manera. También capítulo 13, verso 18 dice, Elohim pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el mar rojo. Y los hijos de Israel subieron armados de la tierra de Misraín. Aquí, mis amados, ajín el hombre o el nombre, aquí el nombre hebreo del mar rojo es Yansú, mar de cañas. Es probable, mis amados ajín, que la razón por la que es llamado mar rojo sea por un error de traducción. En las primeras traducciones al inglés se tradujo como Red Sea, mar de cañas. Pero todo indica, mis amados ajín, que los que luego tradujeron la Biblia usando el inglés como base, se confundieron y entendieron la palabra red como caña. Como red, que es rojo, el mar de cañas no es rojo. Cuando uno va allí lo ve bien azul. Capítulo 13, verso 19 dice, y Moshe tomó consigo los huesos de Joseph, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará Elohim, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Aquí, mis amados ajín, qué importante es cumplir los juramentos. Capítulo 13, verso 21 dice, y el Todopoderoso iba delante de ellos de día en una columna de nube para hacerlos guiar por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Mis amados ajín, en este verso aparece el verbo guiar de forma hifil, causativa, para mostrarnos que el Todopoderoso iba adelante mediante un emisario que le representaba. Rashi dice, la columna de nube fue el representante del Boreolán en este caso. Mire lo que dice Shemó, Éxodo 14, verso 19. Dice, el malaj de Elohim, que había ido delante del campamento de Israel, se apartó e iba tras ellos, y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás.
Aquí, mis amados ajín, esto nos enseña que el representante del Todopoderoso era un malaj, un ángel, que se manifestaba de manera de columna de nube de día y columna de fuego por la noche. Capítulo 14, verso 2 dice, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pin Hajirot, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal Zephón, en el lado opuesto, junto al mar. Mis amados ajín, según Rashi, Pi Hajirot es el mismo lugar que Pitón, así como está en Shemó 1:11. Pitón se parece a Pesatún, boca cerrada, y alude a que ningún esclavo podía escapar de la frontera de Misraín. Pik-Hajirot significa boca de la libertad. Según Mizrahi, recibió un nuevo nombre porque ahora los hijos de Israel salieron libres de Misraín. Sin embargo, Misajín, el territorio de Misraín, de color amarillo, llegó hasta la mitad de la península del Sinaí, según se ve en este mapa de la sociedad bíblica. Capítulo 14, verso 5 en la parashá Bek-Shalach. Cuando le anunciaron al rey de Misraín que el pueblo había huido, paró y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Qué hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos? Aquí, mis amados ajín, el pueblo de Israel había huido de Misraín. Esto indica que salieron rápido y prosiguieron con prisa. La misma palabra para huir se encuentra en Bereshit 16:6. También en el verso 8, capítulo 27, verso 43 de Bereshit, y capítulo 31, verso 20 al 22. También en el verso 27 y en el capítulo 35, verso 1 y verso 7. También Shemó 2:15 y Números 24:11. Continuamos. Capítulo 14, verso 8 dice, pero los hijos de Israel habían salido con mano levantada. Aquí, misajín, la expresión mano levantada en hebreo es Yad Rama. Yad Rama. Se encuentra también en Números 15, verso 30 y 33, verso 3. Rashi dice, mis amados ajín, que significa fuerza elevada y evidente. Fuerza elevada y evidente. Es decir, mis amados, un sentido metafórico. Esto nos muestra, mis amados ajín, que los hijos de Israel salieron con fuerza y con determinación para no volver. Con esa fuerza llegaron al mar. Capítulo 14, verso 13 y verso 14 dice, pero Moshe dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yuhei Bajei hará hoy por vosotros. Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Yuhei Bajei peleará por vosotros mientras vosotros os quedéis callados. Aquí, misajín, la palabra hebrea para salvación es Yeshua, con el acento en la A. El nombre de Mashiach es Yeshua, con acento en la U. O Yahoshua, manera abreviada. Y Yeshua, forma transliterada. Que significa Él salva, pero como le mencioné varios, cada uno significa diferente. El nombre Yahshua es la forma abreviada de Yahoshua. Números 13:16. O también Nehemías 8:17 y Ageo 1:1.
Con Esdras 5.2, la palabra Jesús no tiene ningún significado en el idioma griego. El nombre Jesús es un intento de transliterar el nombre Yahshua al griego. Aparece en la Septuaginta como transliteración de los nombres Yahoshua y Yahshua, como los nombres griegos que terminan con A son femeninos y con los que terminaron por la A, por la S, que es la forma masculina de los nombres griegos para que el nombre del Salvador no sonara como mujer. Capítulo 14, verso 22 dice, y los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, y las aguas les eran como un muro, a su derecha y a su izquierda. Así como puede ver esa imagen, parecen paredes. Mis amados, aquí en el cruce del mar es visto como una tevilá, un baño ritual, una mitvé. Contiene el simbolismo de morir de la vieja vida y resucitar a una vida nueva. En este caso, los hijos de Israel murieron de su dependencia de Misraín y de su Dios o de su gobernante Paró, para depender ahora de su nuevo dueño, que era el Boreolán, en todo sentido. Capítulo 14, verso 24 dice, y aconteció que a la vigilia de la mañana, el Boreolán miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Aquí, misajín, en el tiempo antiguo, la noche tenía 3 vigilias. Los romanos tenían 4. Por lo tanto, cuando se habla de vigilias de la noche, en el Tanaj, en la Torá, hay que pensar que se trata de 3. Y cuando se habla de las vigilias en los escritos del Brit Hadashah, hay que pensar en que había 4 durante la noche. Capítulo 14, verso 27 dice, y extendió Moshe su mano sobre el mar, y al amanecer regresó el mar a su estado normal. Y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó Yuja y Bajé a los egipcios en medio del mar. Misajín, el cruce del mar duró toda la noche, desde que el viento empezó a soplar hasta que el último israelita llegó. Capítulo 14, verso 28 dice, y las aguas volvieron y cubrieron los carros y las caballerías, a todo el ejército de Paró que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ninguno de ellos. Aquí, misajín, el mar también simboliza la segunda muerte en el lago de fuego, como está en Revelaciones capítulo 20, verso 13 al 15, que dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Seol entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Seol fueron arrojados al lado de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Capítulo 14, verso 29 dice, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Ya van 2 veces que se repite esto. Aquí, misajín, este acto constituye una de las obras de la Emunaj más importantes de la historia de nuestro pueblo. Aunque han salido por ahí algunos comentarios de contexto para los textos sagrados que le quitan toda la primacía al Boreolán y meten otras cosas que no tienen nada que ver. Porque con comentarios que no le dan la cabot a Yuhei Bajei es como si lo negaran. Y hay que tener mucho cuidado con lo que leemos. Amén.
Este acto constituye una de las obras de emuná más importantes de la historia de nuestro pueblo, como está en Hebreos capítulo 11, verso 29, que dice: por la emuná pasaron el mar de cañas como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Si el infiel intenta pasar por el camino de emuná, se ahogará. Así que hay que ser fieles, mis amados ajín, a la palabra de Yuhei Bajei y ser obedientes. Capítulo 14, verso 31 dice: cuando Israel vio el gran poder que Yuhei Bajei había usado contra los egipcios, el pueblo temió a Yuhei Bajei y creyeron a Hashem y en Moshe, su siervo. Entonces, si no le creían bien a Moshe, aquí ya le creyeron al 100%, aunque como es un pueblo rebelde, dura cerviz, después se les olvida de nuevo. Mis amados, ajín, el que teme al Todopoderoso y cree en él, se entrega, se somete y es fiel al liderazgo que él ha puesto en su reino. Es imposible ser fiel al Todopoderoso sin ser fiel a las autoridades que él ha puesto, como está en Segunda de Crónicas, apunte la cita. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Dice: confiad en Hashem, vuestro Elohim, y estaréis seguros. Confiad en sus profetas, y triunfaréis. Y triunfaréis. Capítulo 15, verso 1 dice: entonces Moshe y los hijos de Israel cantaron este cántico a Yuhei Bajei, y dijeron: canto de Yuhei Bajei, porque ha triunfado esplendorosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado a la mar. Aquí, mis amados ajín, cantaron al Todopoderoso, no a los hombres. Esta es una verdadera Hallel que está dirigida al Boreolán y tiene el propósito de agradarle a él, no a los hombres. La palabra cantaron está escrita de forma futura, que cantarán. Rashid dice que cuando el verbo aparece de esta forma, puede entenderse de tres maneras. Número uno, una intención del corazón que no es necesario que se cumpla. Números 21, verso 17, Yahoshua 10, 12, Primera de Reyes 7, 8 y capítulo 11, verso 7. Número 2, un presente continuo, algo que se hace siempre. Esto está en Números 9, 20 y Job 1, 5. Número 3, algo que se hará en el futuro. De aquí los Morín dijeron que la resurrección de los muertos se deriva del mismo texto de la Torá. En este caso, misajín, podemos descartar el presente continuo, puesto que solo cantaron junto al mar una vez. Pero es interesante notar, mis amados ajín, que las escrituras hablan del cántico de Moshe, que será cantado en relación con la redención final y la resurrección de los muertos, como está en Revelación 15, verso 2 al 4. Mire, vamos para allá. Apocalipsis capítulo 15, verso 2 al 4. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Elohim, y cantaban el cántico de Moshe, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Adón Elohim, el Shaddai. Tzadikim y verdaderos son tus caminos, oh Melech de las naciones. Oh Adón, ¿quién no te temerá y exaltará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh, porque todas las naciones, los Goyim,
vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Ahí tiene que es un canto profético. Capítulo 15, verso 2 dice, mi fortaleza y mi canción es Hashem, y ha sido para mí Yeshua, salvación. Este es mi Elohim, y le exaltaré, el Elohim de mi Padre, y le ensalzaré. Aquí, misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como le glorificaré es Be-Abehu. Be-Anbehu, que significa le embelleceré. Y viene de la raíz Navá, que significa descansar, embellecer, celebrar, preparar una habitación también, que es su cuerpo, su corazón. De aquí aprendemos, mis amados ajín, que nuestro servicio y obediencia al Todopoderoso debe de ser de manera hermosa. Por eso y por esto adornamos el talí, los tefilín, la mesusa, los rollos de la Torá, la sucón, la suká, el etrón y todos los objetos para poder agradar al Boreolán en toda la aboda. Capítulo 15, verso 3 dice, Yuhei Bajei es hombre de guerra. Yuhei Bajei es su nombre. Hay muchos lugares en las escrituras donde el Boreolán es presentado como guerrero, como está en Yesayahu, capítulo 42, verso 13 al 15 y capítulo 51, verso 22. También en Sofonías, capítulo 3, verso 17. También Nehemías 4:20. Él no es pacífico en cuanto a la injusticia y la maldad, para que vaya teniendo eso en mente. Capítulo 15, verso 6 dice, tu diestra, oh Adonai, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Hashem, destroza al enemigo. Aquí, misajín, la diestra del Boreolán es Mashiach. Él será el que finalmente va a destruir a los enemigos que se levanten contra el pueblo de Israel. Yesayahu 63, 1 al 6. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestiduras de colores brillantes? Este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza. Soy yo, que hablo en justicia, poderoso para salvar, porque es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar. El lagar no he pisado yo solo de los pueblos. Aquí ponga atención. El lagar lo he pisado yo solo de los pueblos. Ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Tu sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Porque el día de la venganza estaba en mi corazón, y el año de mi redención había llegado. Miré y no había quien ayudara. Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces me salvó mi brazo, y fue mi furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor, y derramé su sangre por tierra. Capítulo 15, verso 8 dice, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Mis amados ajín, el mar tiene un corazón. En este caso, el significado de la palabra corazón es alegórico. La palabra hebrea es lev, que significa corazón, mente, razón, conciencia, ánimo, memoria, atención, voluntad, interior. Rashi también dice que se refiere a la esencia y fuerza de algo.
En Shemot 3:2, en el corazón del fuego. El corazón de una persona, mis amados ajín, es lo más íntimo de ella, donde toma las decisiones más importantes, donde se manifiesta lo que realmente es. En la mente de una persona pueden caber muchas ideas y muchas opciones, pero en el corazón cabe solo una opción. Por eso la caja del tefilín de la cabeza tiene 4 departamentos con los 4 textos, pero en el tefilín del brazo que está pegado al corazón, solo hay un departamento que tiene un solo pergamino con los 4 textos como si fuera uno. Cuando las cosas bajan al corazón, se hace uno con la persona. Pero esto, las escrituras advierten, según como está en Proverbios capítulo 4, verso 23, que dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Y en Proverbios 4:4 dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Aleluya. Capítulo 15, verso 9, con ustedes el Yohanan, dice, el enemigo dijo, perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo, te saciarán mi alma de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Mis amados ajín, los enemigos de Israel son enemigos del Todopoderoso. Los enemigos del Todopoderoso son enemigos de Israel. Mírenlo allí en el Salmo 83, verso 2 y 3. Se saciará mi alma de ellos. Cuando dice eso, la palabra hebrea que para alma en este texto es nefesh, que significa aliento, garganta, cuello, apetito, alma, vida, un ser vivo, también persona, y viene del verbo nafash, que es respirar. Cada respiración de un ser vivo suena nefesh o yuhei bajei. En algunos lugares nefesh tiene el significado de cadáver, para que tenga una idea. En Proverbios 20:27 dice, lámpara de Hashem es el ruach, que es neshama, del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. Debemos de estar en ese nivel, mis amados ajín, en un nivel de menoraj, de luminaria, para que pueda resplandecer esa luz para las naciones, donde quiera que usted se encuentre, tiene que ser una menorá encendida, una luminaria, donde la gente que anda perdida pueda mirar esa hora en usted y usted sea quien les hable de la palabra de vida de Yuhei Bajei. Capítulo 15, verso 13 dice, en tu rajamín has guiado al pueblo que has redimido, con tu poder los has guiado a tu kadosh morada. Aquí, Misajín, la salida de Misraín es una redención. Fue la primera redención que anuncia la redención final. Cuando Israel va a ser sacado de todas las naciones de la misma manera como en la primera redención. Miren lo que dice en Jeremías 16, verso 14 y verso 15. Dice, por tanto, he aquí vienen días, declara Yuhei Bajei, cuando ya no se dirá, vive Yuhei Bajei, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Midaín, sino vive Hashem, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Esa es la recompensa, mis amados ajín. Hay que caminar en Emunah.
Jeremías 23, versos 7 y 8 dice, por tanto, he aquí vienen días, declara Hashem, cuando no dirán más, vive Hashem, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Misraín, sino vive Hashem, que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había echado, y habitarán en su propio suelo. Tenemos un suelo propio, mis amados ajín. Capítulo 15, verso 16 dice, terror y espanto cae sobre ellos, por la grandeza de su brazo quedan inmóviles, como piedra hasta que tu pueblo pasa, oh Adón, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. Ponga atención aquí. La redención del pueblo es vista como una compra. El precio fue la sangre del cordero, como está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, que dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre del Mashiach. Capítulo 15, verso 17 dice, tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, y el lugar que has hecho para tu morada, oh Adón, el santuario del Adón, que tus manos han establecido. Aquí, mis amados Ajín Rashi, se basa en los Midrashim, y dice que este texto indica que el santuario terrenal está centrado frente al trono de los Shamaín, que el Boreolán ha hecho. Llegamos al capítulo 15, verso 20, y dice, y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danza. Aquí, mis amados ajín, Miriam tenía alrededor de 90 años en esa ocasión. Ella es llamada profetisa. El Ruaj profético se manifiesta de dos maneras, como calor y como luz, como inspiración y como revelación, también como poder y como emet. En este momento estaba operando la profecía de manera inspirada para cantar y para danzar. Los cantos y las jalelot, inspiradas por el Ruach HaKodesh, manifiestan la kabod del Todopoderoso. Esto también es profecía, como está en Primera de Samuel 10:5, capítulo 19, verso 20, y Primera de Crónicas 25, verso 1. Capítulo 15, verso 21 dice, y Miriam le respondía, cantad a Shen, porque ha triunfado esplendorosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado a la mar. Aquí, en la palabra respondía nos enseña que fue un canto de intercambio entre las demás mujeres y su líder, que era Miriam, y decía, cantaba una frase y las demás le repetían. Y luego ella decía otra frase y las demás repetían. Y así fue como Moshe cantó su canción junto al resto del pueblo, al pueblo de Israel. Capítulo 15, verso 22, dice, Moshe hizo partir a Israel del mar de cañas, y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. El Midrash, mis amados ajín, dice que los hijos de Israel no querían partir del mar de cañas, porque no habían de terminar de despojar a los egipcios. Otra razón es que en ese lugar experimentaban la kabot de la presencia del Boreolán, que es la Shejina. Los 3 días aluden a la resurrección del Mashiach. Este verso fue usado por los profetas para establecer la norma de que no se puede dejar pasar más de 3 días sin leer la Torá en público. Por esto se lee la Torá en las sinagogas el segundo, el quinto días de la semana, ¿sí?
aparte del Shama. Capítulo 15, verso 25 dice, entonces él clamó a Shen y a Shen le mostró un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces y les dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Aquí, Misajín, esto alude a la muerte del Mashiach sobre un árbol que transforma la amargura del hombre en dulzura. Aquí el Todopoderoso empieza a instruir a su pueblo en sus mismos. Capítulo 15, verso 26 dice, y dijo, si escuchas atentamente la voz de Hashem tu Elohim y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mismos, sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy Hashem, soy tu sanador. Aleluya. Aquí, mis amados ajín, las enfermedades son producto de la maldición que hay en la naturaleza por causa del pecado que trajo muerte a este mundo. La enfermedad es el primogénito de la muerte. Como dice Job 18:13, devora su piel la enfermedad, devora sus miembros el primogénito de la muerte. ¿Se da cuenta? Para que vaya teniendo una idea lo que pasa con la desobediencia. Capítulo 15, verso 27 dice, llegaron a Elín donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon ahí junto a las aguas. Mis amados ajín, Elín significa dioses y también poderosos. Había una fuente para cada tribu y una palmera para cada una de las naciones de la tierra. Ponga atención, allí hay nivel So. Pero eso lo vamos a mirar conforme al Zohar HaKadosh, en este mismo canal y con este mismo servidor, para que esté pendiente. Amén. En el Tejilí 92, verso 12 dice, el justo florecerá como la palmera. Comenzamos el capítulo 16, verso 1, dice, partieron de Elín y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, el día 15 del segundo mes, después de su salida de la tierra de Misraín. Ponga atención aquí. Esto nos enseña, mis amados ajín, que el manaj vino el día 16 del segundo mes. Según el Talmud, el manaj llegó por la mañana en el primer día de la semana. En tal caso, la salida de Misraín sería el quinto día de la semana. Tal como el maná vino el primer día de la semana, así el Mashiach fue resucitado el primer día de la semana, para dar la vida eterna a todo aquel que reciba ese pan de los Shamaín, que es el mismo Mashiach. Capítulo 16, verso 2 dice, y toda la cajal de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y contra Aarón en el desierto. Pongan atención. Aquí, mis amados, aquí la razón fue que ya no tenía nada para comer. Rashi dice que el pan que sacaron de Misraín duró 30 días. Sin embargo, en Devarim 8, verso 2 y verso 3, dice, y te acordarás de todo el camino por donde Hashem tu Elohim te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, y a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus misbom, y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Adonai. Mis amados ajín, esto nos da pie a pensar que había algún tipo de más bien un tiempo entre que terminó el pan y el día cuando el Boreolán les dio el maná. Capítulo 16, verso 4 dice, entonces Hashem dijo a Moshe, he aquí haré llover pan del Shamaim para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día.
para ponerlos a prueba si andan o no en mi Torah. Mis amados, aquí normalmente el pan viene de la tierra. Aquí vemos cómo el Todopoderoso cambia el orden de lo natural y les da pan del cielo para enseñarles o para enseñarnos acerca de Mashiach, que es el pan del cielo, como está en Yohanan capítulo 6, verso 31 al verso 35, que dice: Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Mashiach les dijo: En Emet, os digo, no es Moshe el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Abba el que os da el verdadero manaj del cielo. Porque el pan de Elohim es el que baja del cielo, y la vida al mundo. Entonces le dijeron: Adón, danos siempre este pan. Mashiach les dijo: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ahí está para reflexionar, mis amados ajín, en ese texto. Continuamos capítulo 16, versos 6 al 8. Dice: Entonces Moshe y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel: A la tarde sabréis que Hashem os ha sacado de la tierra de Midaín, y por la mañana veréis la cabot de Hashem, pues él ha oído vuestras murmuraciones contra su nombre. ¿Y qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Y Moshe dijo: Esto sucederá cuando Yuhei Bajei os dé carne para comer por la tarde, y pan hasta saciaros por la mañana, porque el Todopoderoso ha oído vuestras murmuraciones contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Boré Olam. Aquí, misajín, hay dos cosas que revelan secretos en cuanto a Mashiach, la tarde y la mañana. En el verso 12 se repite este mensaje, pero allí se dice explícitamente que va a ser entre las dos tardes, que van a comer carne. Y el Mashiach murió entre las dos tardes, como vimos en la parashá anterior. Este texto nos revela que Mashiach tenía que resucitar por la mañana para que pudiéramos ver la cabot del Todopoderoso y ser totalmente saciados. Capítulo 16, verso 13 y verso 14 dice: Y sucedió que por la tarde subieron las godornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó, he aquí sobre la superficie del desierto había una cosa delgada, como copos menuda, como la escarcha sobre la tierra. Aquí, misajín, en este texto vemos que el maná estaba debajo de la capa de rocío. En Números 11:9, cuando el rocío caía en el campamento por la noche, sobre él caía el maná. El texto hebreo dice que el maná caía sobre la capa de rocío, mis amados sajín, aunque la mayoría de las traducciones no lo han escrito. De esto aprendemos que había una capa de rocío debajo del maná y otra capa encima del maná. Ambas capas servían para protegerlo. De allí surgió, mis amados sajín, la tradición en el pueblo judío o en Israel, todo aquel que celebra Shabbat, de tener un mantel blanco en la mesa de Shabbat. Luego se coloca un manto blanco sobre las dos hogazas del ejen de Shabbat, para que vaya teniendo una idea de dónde viene eso. Amén. Capítulo 16, verso 15 dice: Al verla, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? Porque no sabían lo que era. Y Moshe les dijo: Es el pan que Yuhei Bajei os dará a comer. Aquí, misajín, la palabra traducida como maná es man. Los hijos de Israel dijeron: ¿Manjú? ¿Qué significa? Esto es man, porque no sabían cómo se llamaba. Un midrash lo traduce como ¿qué es esto? En hebreo, ¿qué es esto? Se dice ma-hu, ma-hu, no manju. Es ma-hu.
Manjú es la montaña aquí de Oregon, ¿sí? De la nieve. Por eso se dice Manjú. Rashi señala que la palabra man significa comida preparada y cita Daniel 1:5, asociada a la palabra man, con el verbo bajimen, preparar comida, de la raíz maná, medir, contar y preparar. Capítulo 16, verso 16 dice, esto es lo que el Todopoderoso ha mandado. Cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Tomaréis un homer por cabeza, conforme al número de personas que cada uno de vosotros tiene en su tienda. Aquí, mis amados ajín, cada uno se refiere a cada padre de familia. Tenía que responsabilizarse para que se recogiera cada o para todos los de su casa, para que cada uno tuviera un homer, un homer. El homer es una medida de capacidad según el rabino, que es de 2,5 litros, pero otras autoridades aumentan esta cantidad al 50%, incluso un 75%. La verdad es que quién sabe. La verdad solamente es Mashiach. Capítulo 16, verso 17 y verso 18 dice, y así lo hicieron los hijos de Israel, y unos recogieron muchos y otros poco. Cuando lo midieron con el homer, al que había recogido mucho, no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno sabía o cada uno había recogido lo que iba a comer. Mis amados ajín, en este hecho fue destacado en 2 Corintios capítulo 8, verso 13 al 15, que dice, esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. En el momento actual, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad. De modo que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. El Todopoderoso sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros, mis amados. Él sabe lo que vas a ganar cada día. Él sabe si vas a tener parnasá o si no vas a tener parnasá. Él lo sabe. A nosotros nos toca interceder todo el tiempo, orar en todo momento y ser muy agradecidos. Si tienes, agradece. Si no tienes, agradece. Capítulo 16, verso 23 dice, él le respondió, esto es lo que ha dicho Hashem, mañana es día de reposo, Shabbat, consagrado, apartado, Ayú, Hei, Bajei. Cocer lo que habéis de cocer y hervir lo que habéis de hervir, y todo lo que sobre guardarlo para mañana. Ponga atención ahí. El mandamiento del Shabbat no viene del Sinaí, sino antes del Sinaí. Es una herencia desde la creación, mis amados ajín. La esencia de guardar el Shabbat es cesar de toda actividad creativa. En ese día el hombre deja de intervenir en la creación en reconocimiento del Creador, para que vaya teniendo una idea. Capítulo 16, verso 25 dice, y Moshe dijo, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Yud-Hei Bajei. Hoy no lo hallaréis en el campo. Aquí, misajín, hay varias razones por las cuales el Todopoderoso ha creado al hombre con la necesidad de comer. Ponga atención. Número 1, para aprender a depender de su padre que está en los Shamaín. Número 2, para aprender que el lava de los Shamaín es bueno. Número 3, para poder relacionarnos con nosotros de manera profunda. Número 4, para poder suplir las necesidades nutritivas del cuerpo. Aprender las verdaderas y las verdades eternas de los Shamaín.
Y número 5, para aprender a obedecer los mandamientos de Yuhei Bajei. Capítulo 16, verso 26 dice: 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, Shabbat, no habrá nada. Aquí, mis amados, aquí este es el ciclo de la semana, 6 días de trabajo y un día de cese, para dedicarnos al Boreolán en la Cajal y también descansar en la casa junto con la familia. Capítulo 16, verso 29, en la Parashá Bet Shalom, dice: Mirad que Yuhei os ha dado el Shabbat. Por eso el sexto día os da pan para 2 días, que es para el sexto y el séptimo. Quédese cada uno en su lugar y que nadie salga de su lugar el séptimo día. ¿Se da cuenta? El Shabbat, mis amados ajín, es un regalo del Boreolán hacia su pueblo. Solo el que lo habrá o que lo guarde y lo use podrá disfrutar de él. Pero aquel que no lo ha experimentado no sabe ni qué es. Capítulo 16, verso 33 al 34 dice: Entonces dijo Moshe a Aarón: Toma una vasija y pon en ella un homer lleno de maná, y colócalo delante del Todopoderoso a fin de guardarlo para vuestras generaciones. Tal como el Todopoderoso ordenó a Moshe, así lo colocó a Aarón delante del testimonio para que fuera guardado. El homer, misajín, tenía que ser guardado en una vasija de barro. Según Rashi, la palabra testimonio significa las tablas de piedra, que es el Todopoderoso que iba a dar a Moshe más adelante. Es la primera vez que esta palabra, misajín, aparece con este sentido. Habla también del testimonio interior del Ruach HaKodesh de cada persona que ha nacido de el espíritu de Mashiach, que le dice que es un hijo de Elohim, como está en Primera de Yohanan, capítulo 5, verso 10 al 12. Para que estudien su casita. También Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5. Y también en Revelaciones, capítulo 19, verso 10. Capítulo 17, verso 2 dice: Y entonces el pueblo contendió con Moshe, y dijeron: Danos agua para beber. Y Moshe les dijo: ¿Por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis a Elohim? El que murmura contra un líder que obedece al Todopoderoso está tentándole al Todopoderoso. Por eso hay que tener mucho cuidado, misajín. Capítulo 17, verso 6 dice: He aquí yo estaré allí delante de ti sobre la peña Enoré, y golpearás la peña, y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moshe en presencia de los ancianos de Israel. Según Rashi, este golpe tenía que ser muy fuerte. La palabra que ha sido traducida como peña es tesur, que significa roca. Esta roca es Mashiach, como está en Primera de Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach, y es Mashiach porque él vive. Aleluya. Capítulo 17, verso 7 dice: Y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, porque la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron a Yuhei Bajei diciendo: ¿Está Yuhei Bajei entre nosotros o no? Aquí, Misajín Masha significa prueba, tentación, y Meriba significa riña, provocación. Este hecho tan crucial en la historia de nuestro pueblo está referido en el Tejilí 95, verso 7 al 11. Y también en Hebreos capítulo 3, verso 4. Para que lo lean en su casita. Capítulo 17, verso 8 dice: Y vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim.
Misajín Amalek vino en el momento de desafiar al Todopoderoso y reñir con sus siervos. El Midrash deriva el nombre Amalek de las dos palabras An y pueblo, y Lach, lamer. Aquí Misajín, el pueblo que vino a lamer sangre, que es Amalek, fue un descendiente de Esaf, el enemigo eterno de Israel. Bereshit 36, verso 15 y verso 16. Él atacó por detrás, como está escrito en Devarim 25, 17 al 19. Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Miraín, como te salió al encuentro en el camino, y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado. Y él no temió a Elohim. Por tanto, sucederá que cuando Hashem tu Elohim te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Hashem tu Elohim te da en heredad para poseerla, borrarás debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. Es una misma, mis amados ajín, no olvidar y borrar la memoria de Amalek. Capítulo 17, verso 10 dice, y Yahoshua hizo como Moshe le dijo, y peleó contra Amalek. Y Moshe, Aharón y Hur subieron a la cumbre del collado. Aquí, mis ajín, es la primera vez que es mencionado Yahoshua, y es en relación con la guerra. Su nombre significa Hashem salva, Yahoshua. Por medio de el Todopoderoso trae salvación para Israel. Yahoshua representa a Mashiach. Él es el que pelea contra nuestro enemigo más cruel, el, el ego que hay en cada uno de nosotros. Capítulo 17, verso 12 dice, pero las manos de Moshe pesaban, entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella. Y a Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Aquí, mis amados, aquí en la guerra no era solamente física, sino también espiritual, hasta hoy en día. Sí, tenemos una guerra espiritual con nuestro ego. Capítulo 17, verso 14 dice, entonces dijo Hashem a Moshe, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y a saber a Yahoshua que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Misajín, las cosas importantes hay que poner por escrito. La tradición oral, sí, según no es de fiar, pero la traducción escrita sí, es lo mismo. Recuerden que en la tradición escrita hubo mucha mano negra que transgiversaron los textos Kadoshin. Así que tengamos muchos cuidados. Recuerden que no hay texto original, sino copia de copia de copia. Puras copias. La original está dentro de el arca. Capítulo 17, verso 16 dice, y dijo Hashem, lo ha jurado, Hashem hará guerra contra Amalek de generación en generación. Pues esto ya lo sabemos, esto nos enseña, Misajín, que en cada generación hay un Amalek que intenta destruir al pueblo Yehudí. Amán, que aparece en el libro de Esther, fue un descendiente de Amalek. Adolfo Hitler fue a un Amalek. En su generación, acá va de morir un Amalek, ¿sí? Yasir Jarafa, y así sucesivamente, Misajín. Así que tengamos mucho cuidado, ¿sí? Quitemos de nosotros todo Amalek. Tenemos un precepto en esta parasha, el precepto 24.
Prohibición de traspasar los límites permitidos en Shabbat. Esto lo puede corroborar usted en Shemó, capítulo 16, verso 29. Hasta aquí ha terminado esta porción de Bet Shalom. Así que suscríbase a este canal y comparta este material para que así usted pueda servir de ayuda y pueda ser una menorá encendida para todo aquel que el Boreo Olán le mande a usted para que le administre. Amén. Shalom ubrajó legitrao. Y Yuhei Bajei habló a Moshe diciendo: Habla a Jarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los Bnei Israel diciéndoles: Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Así que, mis amados ajín, no olvide suscribirse a este canal y compartir. Amén. Shalom ubrajó y legitraot.